Tampoco trajo gafas. Ahí sí estamos graves, pero bueno. Escucha. Edgar, ¿trajo pistola? Me la apretaron. Alvarito, ¿tiene pistola ahí? Ok, bueno. Vamos a ir a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Dona, ¿su merced tiene Biblia ahí? A ver, María del Pilar, préstale la Biblia y tú ahí con la niña Helen, por favor. Hechos capítulo 22. Hoy vamos a tener dos cosas importantes en esta noche. Vamos a tener esta primera parte, vamos a hablar del cumpleaños de Jesús, eso que vamos a hacer el próximo 6 y 7 de diciembre, para que tomemos visión, para que sepamos por qué vamos a hacer eso, para qué vamos a hacer eso, qué dice la Biblia respecto de eso. Y en segundo lugar, vamos a consagrar el nuevo local que Dios nos ha entregado. Vamos a ungir ese nuevo local, y vamos a ungir este nuevo local, porque de alguna manera aquí tampoco, nunca lo hicimos de una manera formal, aunque el día que vino el líder Bernardo, él me hizo ungir la puerta, pero es importante que hagamos una oración especial. Va a ser algo muy sencillo, así que quiero animarle a que nos dispongamos para disfrutar este momento, para que entendamos que Dios nos ha dado este local, el local del lado. El local del lado es exactamente el mismo tamaño de este local, son 2.500 pies cuadrados, y nos hemos lanzado en ese último salón. Estamos pagando $1,300 en fe, y ese salón es para los jóvenes, los niños y para el proyecto de la fundación. La fundación que tiene como objetivo trabajar con niños para educar a los niños a ser protegidos, que se protejan del abuso sexual infantil. Vamos a trabajar en eso, y estamos esperando que nos aprueben la personería jurídica de la fundación, y cuando tengamos la personería jurídica vamos a arrancar. Así que es para que usted visualice lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y para que entendamos que ese salón no es de los jóvenes ni de los niños solamente, sino que es un proyecto de toda la familia. Así que les quiero animar a que lo hagamos. Bien, Hechos 22, capítulo 22, versículo 3. Hechos capítulo 22, versículo 3. Está hablando un personaje llamado Saulo de Tarso, que posteriormente se convertiría en el apóstol Pablo, el más grande profeta del Nuevo Testamento. No ha existido hasta ahora, casi me atrevería a decir que no existirá, ni ha existido hasta ahora, un hombre como el apóstol Pablo, como profeta de Dios. Estoy hablando en el Nuevo Testamento, o sea, después de Jesucristo. Aquí estamos hablando de Saulo, o sea, del Pablo antes de encontrarse con Jesús. Yo quiero que usted visualice lo siguiente. Dice, leamos el versículo, dice desde el versículo 3. Yo, de cierto judío, ¿está hablando quién? Pablo. Saulo, está como contando su testimonio. Dice, yo ciertamente, de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Estudiar bajo los pies de Gamaliel es como decir hoy, estudié en Harvard. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era un hombre de la sinagoga, era el hombre más sabio dentro de la cultura judía, y ser formado a los pies de Gamaliel era como hoy en día usted ser formado en la universidad en Harvard, hablando del mundo secular. O sea que este hombre que está hablando acá no era cualquier, como decimos, perico de los parotes, que decimos así. Criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. O sea, Saulo era un hombre que cumplía la ley que los judíos le habían enseñado estrictamente,
Dice, era un hombre celoso de Dios. ¿Qué más dice? Como hoy lo sois todos vosotros. Él está hablando a otros judíos. Dice el versículo 4: perseguía yo este camino con mayúscula, ¿a qué se refiere? Esa creencia. Al cristianismo, a las cosas de Dios. Él, siendo judío, perseguía a los cristianos. Está contando el testimonio. Y los perseguía ¿hasta dónde? Hasta la muerte. O sea, ¿qué hacía él con los cristianos? Los mandaba a matar. Era una persecución de ese estilo. Ahora, déjeme hacerle un paréntesis. Usted puede decir, uy, eso sucedía en esa época. Hoy sigue sucediendo. En algunos países se persigue a los cristianos hasta la muerte. Aquí en Estados Unidos, pues usted y yo estamos pero tranquilitos. Pero en muchos países, y créame que son más de los que usted se imagina, los cristianos son perseguidos, torturados y asesinados. La India, por ejemplo, es un país que asesina a cristianos. Corea del Norte es un país que asesina a cristianos. La China comunista asesina a los cristianos. Lo que pasa es que entre toda esa cantidad de gente, un cristiano muerto, no hay nota. Y esas noticias nunca llegan. Pero las iglesias cristianas que han establecido trabajos en la China son. En Cuba se persigue al cristianismo. En el África hay países donde se persigue, en los países sobre todo de musulmanes de extremo, se persigue a los cristianos hasta la muerte. Bien, dice entonces que él prendía y entregaba en cárceles ¿a quiénes? A los hombres. A hombres y a mujeres. Y dice, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen ¿qué? Castigados. O sea, ¿qué tenía en el corazón este hombre como misión? Acabar con los cristianos. Él era un judío que tenía en su corazón la visión de acabar con los cristianos, de asesinar a los cristianos. Y usted me puede decir, Manuel, ¿y usted para qué nos está contando eso? Vamos a hablar del cumpleaños de Jesús. Entonces yo quiero hacer una primera pregunta: ¿por qué perseguía a cristianos? ¿Por qué lo hacía de esa manera? Yo quiero que entienda que el sistema religioso establecido en esa época, judío, lo había enseñado de esa manera. Y eso se había vuelto un rito. Y no solo era Saulo el que hacía eso. Había muchos otros judíos que perseguían a los cristianos. Vamos al versículo 6. En el versículo 6, ¿cuál es la primera palabra que está allí en el versículo? Pero. Aparece un pero. Dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Y qué pasó? Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aquí Saulo se encuentra con Jesús, y al encontrarse con Jesús termina una historia de vida y comienza otra historia diferente. Un hombre que tenía claro en su corazón que invertía dinero, invertía plata, invertía recursos, viajaba hasta Damasco en incomodidad de esa época, más de 150 kilómetros por medio del desierto. Y él invertía tiempo, dinero, talentos. Dice que él fue y consiguió cartas, recomendaciones, porque había que acabar con los cristianos. Yo quiero que usted se dé cuenta cómo ese hombre tuvo un encuentro personal con Jesucristo y la historia cambió. Allí empezó una historia diferente. Comenzó una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Y yo quiero animarle a usted a que, para los que, la mayoría de los que estamos aquí esta noche, ya sabemos respecto del cumpleaños de Jesús. Seguramente Edgar no sabe lo que es lo del cumpleaños de Jesús, porque está recién llegado al centro.
Seguramente Roberto no sabe de lo que estamos hablando, del cumpleaños de Jesús todavía. Carolina y Francisco seguramente no tienen mucha idea. Alvarito, estamos, pero la mayoría sabemos de lo que estamos hablando. Sí. La pregunta es, ¿se nos convirtió el cumpleaños de Jesús en un rito? Para Pablo, perseguir cristianos, ¿qué era? Era un rito. ¿Qué es un rito? Es algo que usted y yo hacemos de una manera repetitiva, sin entender la razón, y de hacerlo porque dijeron que hay que hacerlo. Eso es un rito. Es algo que se hace ya no de corazón, sino que se hace porque hay que hacerlo. Por ejemplo, ¿en qué se ha convertido el 25 o el 24 de diciembre? ¿Estamos? Y a partir, a través de los años, ¿qué ha pasado con el tiempo de Navidad? Cuando yo estaba bien peladito, no hace muchos años, para mí la Navidad era una experiencia espectacular. Hoy para muchas familias el tema de la Navidad, ¿qué? Piensen en la Semana Santa. La Semana Santa se volvió un rito, tanto en lo religioso como también en lo secular. Ahora la Semana Santa es para viajar y para parranda. Se perdió el contenido, se perdió la razón. ¿Estamos? Bien, aquí en Estados Unidos tenemos mucha dificultad para poder hacer lo que hacemos en otros países. En nuestros países latinos, el jueves, el viernes es día festivo normalmente, y entonces agarramos viernes, sábado y domingo, y en los países latinos no estamos tan esclavos de trabajar el sábado y el domingo como aquí. Entonces se hacen congresos o retiros desde el jueves en la noche hasta el domingo al mediodía. Aquí en Estados Unidos pues es complicado porque estamos ahí con la esclavitud encima. Vamos a Mateo capítulo 15. La pregunta hasta ahora es, ¿se te convirtió el cumpleaños de Jesús en un rito? Piensa. No estoy diciendo que así es, solo estoy animándote a que reflexiones. El cumpleaños. Lo mismo. Sí, las danzas. Sí. La pregunta es eso lo que el Espíritu Santo quiere? Mateo capítulo 15, versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Tranquilos, no es para usted este versículo. No se preocupe. Aquí Jesús le está hablando a unos judíos de la época. O sea, ¿hace cuántos años Jesús dijo estas palabras? Más de 2000 añitos. Podríamos decir que 2012 años. Pero más de 2000 años Jesús le dijo a unos judíos que venían de la misma tradición ¿de quién? De Saulo. Les dijo lo siguiente. Aclaro, Jesús a ellos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Pare un instante. ¿Cuándo dijo eso Isaías? De ahí de hace 2000 años Isaías había hablado esto que Jesús está recordando 800 años atrás. O sea, de hoy, ¿hace cuánto? 2800 años. Sucedieron hace 2800 años y hace 2000 años sucedió algo que Jesús llamó la atención y dijo: bien profetizó Isaías de ustedes, o sea, de los de allá. Está hablándole Jesús a los fariseos. ¿Qué les dijo? Este pueblo de labios me honra. Pónganle cuidado a eso, por favor. De labios me honra. O sea, es solo
Frito. Labios.